Hola, bienvenido a Gotas de Entendimiento. En este día deseo continuar con la comunión íntima con Dios. Y comienzo con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has deseado ser amigo de algún famoso? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado. Y te habrás imaginado o habrás de pronto soñado teniendo una cita con esta persona. Y yo creo que le llevarías muchas preguntas para hacerle y al mismo tiempo te deleitarías teniendo esa comunión, ese tiempo de comunión con esta persona. Bueno, si ese ha sido el anhelo de nuestro corazón en algún momento de ser amigo o de tener comunión íntima con un famoso, pues déjame recordarte que el Señor nos dice a nosotros que quiere tener comunión íntima con sus hijos. Les recuerdo, está en el Salmo 25 y en Proverbios 3 nos dice el Señor que la comunión íntima de Jehová es con los justos y con aquellos que le temen, y a ellos les revela su pacto. El Señor está deseoso de tener comunión íntima con sus hijos. Así como el Señor busca adoradores, el Señor busca tener comunión íntima con sus hijos. ¿Por qué? Es muy importante porque por medio de la comunión íntima le conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Por medio de esta comunión íntima, Cristo Jesús va siendo formado en cada hijo. Y de esta manera podemos darle a conocer de una forma efectiva, de una forma verdadera. No hay otro medio para nosotros darle a conocer. Mira qué privilegio. Yo digo en esta mañana, como lo dijo el salmista muchos años atrás: ¿quién es el hombre para que le visites? ¿Y quién es el hijo del hombre para que te acuerdes de él? En esta mañana yo digo: Padre, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Y quién soy yo para que tú desees tener comunión íntima conmigo? ¿Quién soy yo para que tú desees revelarme tu pacto, tu corazón, tus secretos? ¿Quién soy yo para que tú desees formar a Cristo Jesús en mí y que los hombres te conozcan a través de mí? ¿Quién soy, Señor? Esto es maravilloso. Lo que el Señor nos ofrece o lo que el Señor busca de cada uno de sus hijos. Tener comunión íntima con Él para que los hombres verdaderamente lo conozcan. Veamos por la palabra cómo Jesús, el Cristo, nos enseña acerca de la comunión íntima y cómo Él mismo nos pide que tengamos comunión íntima con Él y con el Padre. Vamos a la Escritura. Está en Mateo 11, Mateo 11, versos del 25 al 30. Este es una porción de la Escritura que es muy clásica, se enseña mucho de ella. La conocemos, esta porción la conocemos. Recuerda que Jesucristo envió a 70 discípulos de dos en dos para que fueran a las aldeas donde Él iba a ir a predicar. Cuando estos hombres regresaron, le dijeron a Jesucristo: Señor, hasta los demonios se sujetaron en tu nombre, se nos sujetaron en tu nombre. Esta parte no se encuentra aquí en Mateo, la vemos en Lucas, pero en el verso 25 Jesús les dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Estas cosas, sus secretos, el poder, la autoridad, el Señor se las reveló a los pequeños. ¿Por qué se las reveló a ellos? Porque ellos tenían comunión íntima con Cristo Jesús. Cristo Jesús había empezado a darles a conocer al Padre. Y por eso ellos tenían de parte de Jesús ese poder, esa autoridad. Y Jesucristo se gozó y alabó, adoró al Padre. Y en el verso 26 dice: Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Recuerda, comunión íntima es conocer al Padre y que el Padre me conozca a mí. Y dice aquí la palabra, Jesucristo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y quiénes lo pueden conocer? Aquellos a quien Jesucristo se los dé a conocer, aquellos a quien Jesucristo se los revele. ¿Por qué les he dicho que conocer es sinónimo de tener comunión íntima? Porque la palabra nos enseña cuando Adán conoció a su mujer, la conoció íntimamente, engendró hijos e hijas. Cuando José conoció a María, engendró hijos e hijas. Jesús tuvo hermanos cuando José conoció a María. ¿Cómo la conoció? De una manera íntima. De la misma forma, cuando nosotros entramos en esa comunión con el Padre y empezamos a conocernos, estamos teniendo una comunión íntima. Y Jesucristo desea revelarnos al Padre, desea que nosotros tengamos comunión íntima con el Padre y con el Hijo. ¿Dónde Jesucristo nos lo manifiesta? Bueno, el verso siguiente nos lo dice. Cuando Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese venid a mí, esa es la invitación de Jesucristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esta invitación, venid a mí, es la invitación para que tengamos comunión íntima con Él, para que tengamos descanso. ¿En qué lugar nosotros tenemos descanso? En aquel lugar o en aquel hogar o en aquella casa donde nos aman, donde nos han brindado una comunión íntima, hay una amistad. Nosotros podemos llegar ahí, en el estado en que nos encontremos, cansados, trabajados, con conflictos, en problemas. Llegamos a ese lugar, encontramos amigos, hay una comunión íntima y en ese lugar vamos a hallar reposo. En ese lugar podemos descansar confiadamente porque nos aman y porque se nos ha brindado una amistad donde hay una comunión íntima. Por eso Jesucristo nos dice, venid a mí, nos está invitando, tengamos esa comunión íntima. No solamente va a ser con Cristo Jesús, va a ser con el Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Él nos invita para que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él. Cuando entramos en esa comunión íntima, entramos en el proceso de Dios para conocerle a Él y que Él nos conozca a nosotros. Recordemos la nueva vida que el Señor nos ha dado al engendrarnos por el Espíritu Santo es un proceso. Es un proceso continuo, constante, donde nosotros vamos creciendo, vamos madurando, porque Cristo Jesús está siendo formado en cada hijo. Cuando esa comunión va siendo más íntima y ese proceso se va incrementando o ese proceso continúa, nosotros vamos a ver que hay una característica muy particular que marca esta comunión íntima. ¿Cuál es esa característica? Jesucristo nos la dice en el siguiente verso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Anteriormente lo usaban para arar la tierra o para llevar cargas pesadas. Aún lo siguen usando, muy poco. El yugo es un instrumento de madera que es curvo en las esquinas, donde ataban a dos bueyes. Se lo colocaban a dos bueyes sobre la cerviz o el cuello y le ataban a los cachos.
para que ellos hicieran el trabajo juntos, para que compartieran la carga, para que en el proceso de arar la tierra no fuera tan pesado para un solo buey. Por eso les ponían este yugo y los unían, eran dos, había una unidad. De la misma manera, Jesucristo nos está diciendo a nosotros que tomemos ese yugo, que tomemos su yugo. Mira, no es una imposición, es algo que Él nos dice, lleven mi yugo. Lleven mi yugo. ¿Por qué es importante llevar el yugo? Porque al tomar yo el yugo de Cristo Jesús, mi voluntad, dejo de tener voluntad propia y pierdo mi identidad. Eso es lo que hace el yugo. Dejo de tener voluntad propia y pierdo mi identidad. ¿Por qué en el proceso de esa comunión íntima yo dejo de tener voluntad propia y pierdo mi identidad? Porque comienzo a conocer al Padre de tal manera que yo llego al entendimiento. La única forma de vivir esta nueva vida que Él me ha dado es haciendo la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos la voluntad de Dios para vivir esta nueva vida. Y esa voluntad yo la voy a conocer teniendo comunión íntima con el Señor. Y en esa misma comunión íntima yo comienzo a renunciar a mi voluntad para tomar la voluntad de Dios. Y comienzo a perder mi identidad, la cual recibí de mis padres terrenales, para que en mí comience a formarse la identidad de Cristo. Es la única manera de yo cumplir el propósito de Dios, de darlo a conocer a través de mí, por medio de perder mi voluntad y de perder mi identidad. Tomando la voluntad del Padre, haciendo, como dice Jesús, solo lo que el Padre me dice que haga. Y haciendo solamente lo que veo hacer al Padre. Nada más. No puedo hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera. Tengo que ser guiado por el Padre. Recuerden, es conforme a su voluntad, no a mi voluntad. No lo que a mí me parece, no como yo pueda, o no como yo me imagino, o no porque tengo un deseo, no. Es la voluntad del Padre. En esa comunión íntima, verdaderamente yo voy a perder mi voluntad. Y voy a perder mi identidad. La identidad de Cristo Jesús está siendo formada en mí. Por eso somos transformados en la misma presencia del Señor, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y el yugo, les decía que es un artefacto de madera donde unían dos bueyes. ¡Qué maravilloso! Es unidad. Yugo es tipo de unidad. En esa comunión íntima yo comienzo en una unidad con el Padre y con Cristo Jesús. Comienzo en una unidad. ¿Y sabes cómo termina después de que yo tome el yugo y continúe enyugado a mi Cristo Jesús por el resto de mi vida aquí en la tierra y en la eternidad? ¿Sabes en qué va a terminar? En ser uno. Uno con Cristo Jesús. Esta es la oración que Jesucristo hace en Juan. Dice, Padre, hablando del cuerpo de Cristo Jesús, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí y yo en ti y yo en ellos. Esto es maravilloso. La comunión íntima me lleva a conocer al Padre. En la comunión íntima el Padre me conoce. Comenzamos en una unidad cuando yo entiendo que debo de seguir avanzando en el proceso de esta comunión íntima. Entiendo que tengo que tomar el yugo que Jesucristo me ofrece. Cuando tomo ese yugo, esta unidad se hace más fuerte porque ya no tengo voluntad propia. La voluntad de Cristo Jesús es mi voluntad. Yo soy dependiente 100% de Jesucristo. Debo de ser dependiente 100% de Jesucristo, depender de Él todo el tiempo, en todo. Y recuerden,
su identidad va siendo formada en mí. Esto cada vez es más firme, cada vez es más fuerte a medida que se va incrementando la comunión íntima. De tal manera que ya no hay una unidad, ya no somos dos, ya no estoy unido a Él, estoy en Él, soy uno con Él, llego a ser uno con Él. Ese es el propósito de la comunión íntima. Que yo sea uno para que los hombres puedan ver a ese uno en mí y a través de mí. Pablo entendió esto y Pablo lo expresó, de la siguiente manera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El dejar yo mi voluntad y perder mi identidad me lleva a entender esto, que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cuando esto comienza a ser verdad en mi vida por causa de la comunión íntima, yo podré decirlo, no repitiendo las palabras del apóstol Pablo, sino diciéndolo verdaderamente con poder, con autoridad, con mansedumbre y humildad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no somos dos, ya no es Cristo y yo. No, somos uno, es Cristo en mí. Y recuerda, la palabra dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no somos dos, somos uno. ¡Qué maravilloso! Por eso podemos dar a conocer al Padre, porque soy uno con Él. Por esto Jesucristo nos dice que tomemos su yugo y que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. Esto es interesante, porque solamente cuando nosotros hemos entrado en esa comunión íntima y estamos avanzando en ese proceso para llegar a ser uno, nosotros vamos a aprender de Cristo Jesús a ser mansos y humildes. Yo necesito ser manso y humilde para perder mi voluntad y perder mi identidad. El hombre es muy orgulloso y siempre le gusta ser reconocido, pero Jesucristo comienza a enseñarnos de humildad y mansedumbre para que podamos soltar nuestra voluntad y permitir que Él rompa nuestra identidad, para tomar su voluntad y tener su identidad. Y a medida que vamos incrementando esa comunión íntima y seamos uno con Él, la humildad y el ser manso se va a incrementar en cada uno de nosotros, en cada hijo de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser mansos y humildes, vamos a hallar descanso para nuestras almas. No solamente aprendemos a ser mansos y humildes. Cuando aprendemos a ser mansos y humildes, vamos a hallar descanso para nuestras almas, pero aprendemos todo lo que el Señor tiene en su pacto. Recuerda, con los que le temen, a ellos revela su pacto, a ellos les da a conocer su pacto. Nos va a enseñar su corazón. El Señor va a desnudar su corazón delante de nosotros y desea que nosotros también desnudemos nuestro corazón delante de Él para que tengamos comunión íntima y lleguemos a ser uno con Él. Necesitamos ser mansos y humildes para que nuestras almas hallen descanso en Cristo Jesús. ¿Qué descanso hallamos en Cristo Jesús? Bueno, en conflictos, en dificultades, en el trabajo, cargados, trabajados, en todo esto. Yo dejo de hacer mis obras. Yo dejo de hacer y de querer continuar haciendo las cosas a mi manera. Yo descanso en Cristo Jesús para que Él haga las cosas a su manera. Ese es el descanso que hallamos en nuestras almas. No me preocupa una situación. Me ocupo de tener comunión íntima con el Espíritu, con Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, para descansar de hacer lo que yo siempre he hecho para tratar de solucionar cualquier conflicto o de hacer cosas para que Él las haga en mí y a través de mí. Y Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esto es maravilloso. Bueno, ¿para qué necesitamos nosotros
esta comunión íntima. Ya les dije, uno es para dar a conocer al Padre porque llegamos a ser uno con Él a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, en los primeros versos, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos dice o nos habla acerca de la comunión íntima. Nosotros tenemos que comenzar a tener comunión íntima con el Padre individualmente para llevar esa comunión íntima a la iglesia. Cuando digo iglesia me refiero a la congregación local. Hay muchas congregaciones en una ciudad. Hay muchas congregaciones o iglesias en una nación. Hay miles de congregaciones a nivel mundial. Cuando yo hablo de iglesia me refiero o congregación, hago referencia a la iglesia local. Pero para referirme a la iglesia universal, le llamo el cuerpo de Cristo, porque es la suma de cada iglesia local o es la suma de cada congregación o de cada parte del cuerpo de Jesucristo. Cada congregación viene siendo parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y necesitamos tener esa comunión íntima con el Padre individualmente para después manifestarla corporalmente en la parte del cuerpo donde nosotros pertenecemos. Es imposible que si esa comunión íntima no ha comenzado a darse individualmente, se vaya a manifestar corporalmente. Primero tiene que darse en el uno para que se manifieste en el todo. En el uno para que se manifieste en el todo. No es del todo para que la reciba uno, porque para que esa comunión íntima se manifieste en el todo, los unos tienen que tener esa comunión íntima con el Padre. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, nos dice así: mira lo maravilloso de esta porción de la palabra. Comienza así: el Espíritu Santo a través del apóstol a través del apóstol Juan, esta inspiración que le dio, y le dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Sigue haciendo énfasis en lo que han visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ese verbo de vida es Cristo Jesús. Ellos lo vieron, ellos lo contemplaron, ellos lo escucharon, ellos lo tocaron, el abrazo que el Señor les daba. Lo que era desde el principio, aquel Cristo Jesús que estaba con el Padre y está con el Padre desde la eternidad, ese mismo se les reveló a ellos. Y el verso 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Este Cristo Jesús se manifestó, se nos reveló a nosotros como el Hijo del Hombre, y Él era la vida y es la vida, y esta vida que vino de la misma presencia del Padre se les manifestó a los discípulos, a esos 12, a esos 70 y todos los que lo siguieron en algún momento y lo vieron. A ellos se les manifestó la vida de Dios. Y dice Juan: y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira lo importante de estar en comunión con Él. Dice la Escritura: y la hemos visto, porque la vida, en el verso 2, permítame volverlo a leer, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Los 12 la vieron y testificamos y anunciamos la vida eterna. Ellos testificaron de Jesús porque ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo contemplaron y lo tocaron. Por eso podían dar testimonio de Cristo Jesús, podían dar testimonio de la vida, la cual descendió directamente del Padre.
¿Estás entendiendo? Cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Padre y de esa unidad pasamos a ser uno con Él, nosotros vamos a testificar juntamente con el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo va a testificar juntamente con nosotros de esa vida que está con el Padre y que se nos ha revelado, porque se nos continúa revelando a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser testigos de Cristo Jesús si no tenemos comunión íntima con Él. Hay muchos hoy en día que hablan, que predican, y muy bonito, muy elocuentes, predicaciones que te dejan con la boca abierta, perdónenme la expresión, de ver la manera en que se expresan, de ver la manera en que te ponen cada verso, de ver la forma en que te lo explican. Pero déjame decirte, muchos de estos predicadores no tienen comunión íntima con el Espíritu Santo. Y lo que nos han enseñado es solamente palabra de hombre. Palabra de hombre. La palabra del hombre no edifica, la palabra del hombre destruye. La palabra del hombre no planta, la palabra del hombre arranca. La palabra del hombre no une, trae división. Pero la palabra de Dios, cuando la recibes de su propia mano, porque tienes comunión íntima con Él, lo estás oyendo, lo estás viendo, lo estás contemplando, y estás siendo testigo, hablando la verdad que Él te ha revelado en esa intimidad, esa palabra suma. Esa palabra no solamente trae unidad, nos lleva a ser uno. Esa palabra, trae consuelo. Esa palabra trae fortaleza, edifica. Esa palabra nos llena de poder y de valor para seguir adelante. Solamente cuando tenemos comunión íntima con el Padre por medio del Espíritu Santo, nosotros somos verdaderos testigos. Y dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos. Ellos ni aumentaron ni quitaron, solamente lo que habían oído y lo que habían visto de Cristo Jesús. Eso era lo que anunciaban. ¿Para qué? Para que tengan comunión con nosotros. Dice la palabra. De la misma manera, nosotros en este tiempo, lo que oímos y lo que escuchamos, y hago énfasis en esto, porque de eso se trata la comunión íntima. Lo que oímos y escuchamos cuando nosotros lo compartimos a la iglesia o en la iglesia, cuando nosotros lo compartimos es para que como congregación tengamos comunión los unos con los otros. Para que aquellos que no son hijos de Dios y escuchen la palabra puedan ver esa comunión que hay entre los hijos de Dios, que hay en la iglesia, que hay en el cuerpo de Cristo Jesús. Esto los seduzca y los lleve a buscar de Dios. Los lleve a querer tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice el apóstol, termina diciendo en este verso 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Ese verdaderamente me hace pensar que hay muchos que dicen tener comunión íntima con el Padre, pero no la tienen. Vuelvo a repetir esto. Te pueden dar predicaciones, enseñanzas muy bonitas, muy elocuentes, muy fluidas, pero su comunión verdaderamente no es con el Padre. Cuando nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, no nos interesa cómo salga la palabra, no nos ocupamos de eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos testigos de Dios, tenemos una palabra de Dios en nuestro espíritu y esa es la palabra que vamos a compartir. No nos preocupamos en entretener a la gente o hacerlos repetir o decir o hacer que hagan ellos muchas cosas.
para que estén despiertos o para que reciban la palabra. No, eso no es tarea de nosotros. Cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo, estamos en esa unidad y vamos en el proceso de ser uno con Él. Cuando nosotros somos testigos y Él nos envía a compartir su palabra, a predicar el Evangelio, a predicar el año agradable del Señor, nosotros sabemos que somos testigos de lo que Dios nos ha dado y el Señor se ocupa de hacer el resto. Solamente somos instrumentos de Dios en sus manos para transmitir su mensaje, pero tenemos que ser fieles y dar lo que nosotros recibimos verdaderamente en la comunión con el Padre y con el Hijo. Y el verso 4 dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Maravilloso. Estas cosas les hemos escrito para que ustedes las lean, mediten en ellas, busquen a Dios y tengan esa comunión íntima con Él para que la puedan tener con la parte del cuerpo donde ustedes pertenecen, donde el Señor los ha plantado, para que esa comunión íntima continúe creciendo y tengamos una comunión corporal y podamos cumplir el propósito como cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. La comunión íntima con Dios y Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos lleva primeramente a la unidad y segundo nos lleva a ser uno. Por eso podemos dar a conocer al Dios que nos habita, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nuestra comunión íntima verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, vamos a revelar, vamos a enseñar, vamos a ser testigos de la verdad, de la única, para honra y gloria de nuestro Padre. Gotas de entendimiento. Nos vemos en la próxima. Chao.